En este apartado del tema vamos a ver la definición de probabilidad. Como nos dice aquí, la teoría de probabilidades se ocupa de asignar un cierto número a cada posible resultado en el momento de realizar un experimento, con el fin de cuantificar cuándo va a ocurrir ese resultado y saber si un suceso es más probable que otro. Por ejemplo, si realizamos el experimento consistente en extraer una bola de una urna donde hay 7 bolas azules y 3 blancas, la intuición nos dice que la bola extraída será posiblemente de color azul, porque hay más posibilidades al tener 7 bolas azules y solo 3 blancas. Pero ¿hasta qué punto podemos estar seguros? Por tanto, la probabilidad nos da la posibilidad de medir el grado de certeza de una situación. Siempre es un número comprendido entre 0 y 1 e indica las posibilidades que tiene de verificarse ese suceso cuando se realiza un experimento aleatorio. Si la probabilidad fuese 0, será que la probabilidad de obtener ese resultado es 0, es un suceso imposible. Y si la probabilidad de obtener ese resultado es 1, indica que el suceso es seguro, es decir, existe un 100% de posibilidades de obtener ese resultado. Vamos a ver 3 definiciones diferentes. La primera es la definición experimental. Para obtener la probabilidad de un suceso, lo que vamos a hacer es realizar un gran número de veces ese suceso. Por ejemplo, en la urna que teníamos antes, pues realizamos el mismo experimento 50 veces y contamos cuántas nos salen de color azul y cuántas nos salen de color blanco. El número de veces que nos sale de color azul se llama frecuencia absoluta del suceso A, salir azul. Y el número de veces que sale blanco es la frecuencia absoluta de B. Y la vamos a representar por n sub A, el número de veces que sale A, salir azul, y n sub B, el número de veces que sale B, salir blanco. Vamos a calcular la división, el cociente, entre la frecuencia relativa y el número de veces que hemos realizado el experimento. Habíamos visto que el experimento lo íbamos a realizar 50 veces. Y estos cocientes, cuando dividimos el número de veces que se obtiene azul por el número de veces que se ha hecho el experimento, se llama frecuencia relativa. Dijimos que realizábamos el experimento 50 veces. Imaginemos que lo vamos a realizar 100 veces, 150 veces, 200 veces. Entonces, observamos que esta frecuencia relativa, esta división, este cociente, se aproxima a un número fijo. Y ese número es el que me va a dar la probabilidad experimental, la probabilidad de que ese suceso ocurra. Si nos fijamos en esta tabla, tenemos que cuando realizamos el experimento 50 veces, nos han salido 32 veces azules y 18 veces blancos. Si nosotros dividimos 32 entre 50 da 0,640 y si dividimos 18 entre 50 nos tiene que dar 0,363. Aquí hay un error porque falta la coma decimal. Si realizamos el experimento 100 veces, nos sale 72 azul y 28 blanco. Si hacemos las divisiones correspondientes, nos saldrán estos números. De la misma forma, si repetimos el experimento 150 veces, 200, 250 veces, 300, 350, 400 y así sucesivamente. Si nos fijamos en esta frecuencia relativa, este número cada vez se va aproximando al mismo número. Aquí sale 0,64, 0,72, 0,62, 0,65, 0,66, 0,66, 0,63, 0,69 y así sucesivamente. Pues la probabilidad experimental me dice que la probabilidad de que salga azul va a ser este número al que se acerca, 0,693. Y la probabilidad de que salga blanco va a ser 0,307. Es decir, un experimento aleatorio se caracteriza por repetidos muchas veces y en idénticas condiciones, el cociente entre el número de veces que aparece un resultado, por ejemplo salir azul, y el número de veces que se realiza el experimento tiende a un número fijo. Esto es lo que se conoce como la ley de los grandes números, establecida por Jacob Bernoulli. ¿Qué ocurre? Que es una probabilidad experimental, es decir, que si nosotros empezamos a repetir este suceso más veces, este número variará un poquito.
Por tanto, nos dice que tiene el inconveniente de variar la sucesión de las frecuencias relativas de una serie de realizaciones a otras. Si bien el valor al que se aproximan a medida que el número de realizaciones aumenta, se mantiene estable. Es decir, que si en vez de hacerlo 400 lo hacemos 4000, pues cada vez este valor de probabilidad experimental se acercará a la probabilidad real. Por tanto, tenemos que la frecuencia relativa de un suceso A es el número de veces que aparece A dividido entre el número de veces que se realiza el experimento. Tenemos en cuenta una serie de propiedades. Como este cociente, siempre el número de veces que aparece un suceso va a ser menor que el número de veces que se realiza el experimento, la frecuencia relativa siempre va a estar o va a ser un número comprendido entre 0 y 1. Si dos sucesos son incompatibles, la frecuencia de que ocurra uno u otro será la suma de las frecuencias que ocurra cada uno de ellos por separado. Eso siempre y cuando los sucesos sean incompatibles, es decir, que la intersección sea 0. Y la frecuencia relativa al suceso seguro es 1 y la frecuencia al suceso imposible es 0. ¿Cuál es el problema de la probabilidad en el caso de calcularla experimentalmente? Que es que tenemos que realizar el experimento un gran número de veces. Y además, esta probabilidad que vamos a obtener siempre va a ser un valor aproximado. Veamos ahora la definición teórica, es decir, la definición axiomática. Porque en matemáticas, un axioma es una premisa que se considera evidente y por tanto se acepta sin ninguna demostración. Por tanto, vamos a ver cuál es la definición que se acepta como definición de probabilidad. Esta definición se debe a un matemático conocido con el nombre de Kolmogorov, quien estudió la relación entre la frecuencia relativa de un suceso y su probabilidad cuando el número de veces que se realiza el experimento es muy grande. Es decir, que estudió qué ocurría cuando repetíamos este experimento un gran número de veces, es decir, la definición de probabilidad experimental. Entonces, viendo y realizando estos experimentos, él definió la probabilidad de la siguiente forma. Sea el espacio muestral de cierto experimento aleatorio, pues la probabilidad de que cada suceso se verifique es que para cualquier suceso su probabilidad siempre es un número mayor o igual que 0. Ya lo comprobamos antes, ese cociente siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Y si dos sucesos son incompatibles, la probabilidad de su unión es la probabilidad de uno más la probabilidad de otro. Y por último, que la probabilidad del suceso seguro es 1. Y finalmente vamos a ver la definición de Laplace. En el caso de que cada uno de los sucesos del experimento tenga la misma probabilidad de salir, por ejemplo, si tenemos una urna con bolas, cada una de esas bolas tiene la misma probabilidad de salir. Pues en ese caso, Laplace define la probabilidad de la siguiente forma. Si tenemos un espacio muestral y las probabilidades de cada uno de sus elementos son iguales, la probabilidad de que ocurra el suceso A será el número de casos favorables al suceso A partido por el número de casos posibles. Por ejemplo, si lanzamos un dado de quinielas y anotamos el resultado, el espacio muestral será 1, x, 2. Y las probabilidades de cada uno de los sucesos serán la probabilidad del conjunto vacío del suceso imposible es 0, es decir, si yo calculara la probabilidad de que saliera un 3 será 0. La probabilidad de que salga 1 es una posibilidad de 3, lo mismo que salga x y lo mismo que salga el 2. Por tanto, los sucesos elementales tienen la misma probabilidad de salir. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 1 o un 2? Estamos hablando de la probabilidad de la unión del suceso que salga 1 con el suceso que salga 2. Como los sucesos son incompatibles, es decir, al mismo tiempo no puede salir un 1 o puede salir un 2 cuando hay un partido de fútbol, o gana uno o gana el otro equipo, no pueden ser que sucedan los dos a la vez. Estos sucesos son incompatibles, por tanto la probabilidad será igual a la suma de las probabilidades. Lo mismo para cada par de sucesos, para el 1x o para el 2x. Y la probabilidad de que salga cualquiera de estas posibilidades es la probabilidad del espacio muestral, es 1. Las probabilidades de la probabilidad, que son las axiomas, los que se acepta, como teníamos antes, es lo mismo que la probabilidad de un suceso sea mayor o igual que 0, que si dos sucesos son incompatibles,
su probabilidad o la probabilidad de su unión es la suma de las probabilidades y que la probabilidad total es 1. En este caso tenemos una serie de situaciones o de teoremas que vamos a estudiar. Primera, la probabilidad del suceso contrario, la probabilidad de A complementario, es 1 menos la probabilidad de A. ¿Por qué? Porque como estos dos sucesos son incompatibles, o se da A o no se da A, su suma es 1. Por tanto, al despejar, la probabilidad de la complementario este pasa restando y es 1 menos la probabilidad de A. Esta propiedad la vamos a utilizar bastante. La probabilidad del suceso imposible es 0. Si A es un subconjunto de B, pues la probabilidad de B será la probabilidad de A más la probabilidad de los elementos B que no estén en A. Y además, si yo cojo un subconjunto, un número más pequeño de sucesos que B, pues su probabilidad también será menor. También habíamos visto que si los sucesos son incompatibles, las probabilidades de las uniones son la suma. Y si los sucesos son compatibles, la probabilidad de la unión es la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. A modo de recordatorio, la probabilidad de un suceso es un número comprendido entre 0 y 1. Un suceso de probabilidad cercana al 0 nos indica que se trata de un suceso poco probable, casi imposible. Un suceso con probabilidad próxima a 1 es un suceso casi seguro. La probabilidad de que ocurra el suceso seguro es 1. Esto es así ya que ocurre el 100% de las veces que se realiza el experimento, mientras que la probabilidad del suceso imposible es 0. Sin embargo, que un suceso determinado tenga probabilidad del 80% significa que de cada 100 veces que el experimento se realiza, el suceso ocurre en 80 ocasiones, no necesariamente seguidas, es decir, que la probabilidad del suceso será 80 partido de 100, casos favorables partido de casos posibles, y también esa probabilidad se puede expresar o como un número decimal, que esté entre 0 y 1, o como un porcentaje. Y recordad que la regla de Laplace solo se puede aplicar cuando los sucesos elementales del experimento aleatorio son equiprobables. Y aquí quedan dos ejercicios muy cortos y muy sencillos para practicar el cálculo de probabilidades utilizando la regla de Laplace. Y eso es todo.